Bienvenido a nuestro programa Radar Docente, donde trataremos temas interesantes para la comunidad educativa, señores. Su compañero Wellington Montilla Pujols, un anfitrión, y tenemos nuestra bella dama Alexandra Vidal, agradeciendo su sintonía aquí con nosotros, donde trataremos temas sobre el magisterio nacional e internacional y muchísimas otras cosas más. Y nuestro compañero Franklin Sánchez, en estos minutos que estaremos juntos compartiendo informaciones pertinentes que le conviene a la comunidad educativa. Así es, somos un elenco bastante completo, tenemos doctores, MA, licenciados, ingenieros. Ustedes se están gastando un elenco interesante para el magisterio, porque eso hay que decirlo de esa manera. El magisterio tiene una representación y Radar Docente está aquí para ustedes. Señores, nosotros vamos a tratar unos temas interesantes en nuestro primer programa, pero tenemos que hablar de nuestras redes sociales. Deben seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Radar Docente, así mismo como yo le estoy diciendo. Y nuestra página web, Radar Docente, donde hay temas científicos muy interesantes. Y uno de los temas científicos que hay, nosotros lo vamos a tratar acá, que son posibles causas y consecuencias de la violencia escolar y cómo prevenirla. Señores, hay bastante violencia en la escuela actualmente. Entonces nosotros necesitamos como docentes dar herramientas y también ver desde el punto de vista ya dentro de cada docente cómo nosotros podemos solucionar, porque hay muchas cositas por fuera que gente se le dan expertos y hablan de cómo solucionar, pero no están adentro bien del problema, y nosotros sí lo vemos, al igual que ustedes que están del otro lado. Sí, Wellington, y cuando hablamos de violencia escolar nos referimos a la conducta agresiva o destructiva que se mueve en torno a los centros educativos. Esta puede incluir una amplia variedad de comportamientos como acoso escolar, el uso de armas en las escuelas y muchas otras cosas más. También tenemos el bullying dentro de ellas, que también es una conducta de agresión. Y realmente el comportamiento agresivo que tenemos entre los centros educativos es muy preocupante. Últimamente hemos visto muchas situaciones difíciles. Usted ha dicho algunos factores que inciden en la violencia, pero yo creo que lo que incide mucho más en la violencia es la familia. Cómo está compuesta la familia, si ese niño que es violento, tiene una conducta violenta, está con abuelos, con tíos y no está con sus padres. Entonces tú estás diciendo que la familia actualmente es una familia disfuncional en algunos ámbitos, porque cuando está con el tío no está padre, madre, como nosotros lo conocemos, el núcleo familiar, que popularmente no lo conoce, que es padre, madre y hijos. Ahora tú ves los hijos con abuelos, tíos, pero también la disfuncionalidad, pienso yo, y ustedes me disculpan, se da cuando el padre o la madre, aunque estén en casa, no duren tanto tiempo compartiendo con sus hijos, no saben qué hacen, cuáles son sus amigos. Hay que destacar alguna cosa, y eso es la siguiente, que la escuela, como lo dijo el ministro, no es un sitio violento, sino que los muchachos son una representación de la sociedad. Okay. Cada muchacho, cada barrio, conforme a su criterio o a su aprendizaje, va a la escuela y convergen en esa escuela muchos pensamientos, muchas frustraciones, violencia, como acaba de decir Alexandra, y ahí que vemos que se genera esa violencia porque son distintas personas. Sí, pero tenemos causas para que esa violencia se dé en el centro educativo. Tú puedes encontrar, por ejemplo, niños que tengan problemas de salud mental, que eso es una situación que probablemente nosotros no lo conocemos porque quizá no somos expertos en el área, pero sí eso es una de las consecuencias, al igual también que la violencia en el hogar. Porque no necesariamente tiene que ser un hogar disfuncional para que haya violencia. Hay hogares disfuncionales que no viven, disfuncionales le llamamos porque no está el núcleo familiar. Exacto. Pero no necesariamente tiene que haber violencia. Pero cuando en un hogar hay violencia, el niño va a repetir ese patrón. Es que tú lo has dicho, cuando ese niño tiene problemas emocionales, psicológicos, si el papá no, que está para observar la conducta del niño, pero estoy diciendo que el hogar, la familia, es determinante para mitigar esa violencia. Pero oye, hablaron de un tema, problema psicológico, que acabo de decir, Alexandra, pero nosotros tenemos un departamento de psicología dentro de cada una de las escuelas. Entonces, yo creo que debe haber más coinonía con los maestros del departamento de psicología para decirle, mira, dentro del aula que tú estás, tenemos tantos niños con
estos problemas para que tengan un trato pertinente, porque muchas veces tienen 40 estudiantes y nadie sabe la condición. El maestro tiene que ser un investigador para saber la condición de cada uno de esos niños. El departamento de psicología debe actuar en base a eso, debe crear un plan. Sí, Wellington, perdóname, pero es que también el departamento de psicología no es tan amplio para trabajar con tantos niños. En los centros educativos, en las aulas tenemos alrededor de 45 y 50 estudiantes, que por más que el maestro y el departamento de psicología quiera, no puede. Y quizás puede darte los primeros auxilios, pero no tampoco puede diagnosticarte a ese niño. Ese niño puede ser diagnosticado por un orientador en la escuela. El orientador quizás pueda ayudar, pueda manejar algunas cosas, pero es que es exagerada la violencia que hay en los centros educativos, no da abasto. Yo pienso que el Ministerio de Educación debería tener como lugares especiales, centros hospitalarios especiales, donde los padres puedan llevar a esos niños de manera a bajo costo. Porque Sí. también otra cosa es que la salud mental aquí es muy costosa. Y no hay muchos lugares donde se trabaje el caso de salud mental. Exactamente, entonces el ministerio debe de pensar en que hay mucha violencia en las escuelas, ¿cómo lo vamos a manejar? Pero vamos a tener lugares estratégicos donde esos centros que convergen ahí puedan decir, bueno, a tal lugar nosotros podemos enviar a esos niños que puedan colaborar con ellos. Estamos hablando de violencia, psicólogo, pero nosotros tenemos un doctor, un psicólogo de nuestro lado, que es Franklin Sánchez, que también nos va a dar una pincelada con relación. ¿Estamos hablando cosas bien o estamos mal? ¿Nos estamos desviando del tema? Van bien, Okay. Están notificados, están bien. Okay. Lo que pasa es que por cada 300 estudiantes debe haber un orientador, por cada 300 estudiantes. Yo creo que no es como tú has dicho, que no da abasto, que es mucha violencia. Yo creo que sí, los psicólogos de los centros educativos, que muchos maestros dicen que los psicólogos no hacen nada porque están metidos en una oficina. Quizá en algunos centros no hay violencia y están los psicólogos. ¿Entiendes? Entonces, aquí vamos. Si el psicólogo hace su proceso, su levantamiento, porque no son todos. No ¿A qué tú le llamas proceso? ¿A qué tú le llamas levantamiento? Para la audiencia que está ahí pendiente, que quizá no sabe de esto. Es identificar el problema, ir al curso, ver el muchacho que tiene problemas y se llama grupo focal. Ese grupo focal se va a determinar que no son muchos, son pocos, a trabajarlo con terapia cognitiva conductual, observarlo, visita con padres, todo eso, va a darle la herramienta a esos padres para que se han trabajado en la casa y aquí. Sí pueden. Lo que pasa es que hay psicólogos que no hacen su trabajo y están en otras funciones. Tú me estás diciendo que por cada psicólogo son 300 estudiantes. Sí, es así. 300. 300 estudiantes. Bueno, yo no voy a meterme en ese tema. Ahora, la pregunta, no. Yo trabajo con computadoras. Sí, pero la pregunta que tenemos que hacernos, Dígame. ¿son esos 300 estudiantes que tienen problemas? No, de verdad. No. Bueno, no así. Un ejemplo. Es un ejemplo. No son 300 Entonces, personas con problemas. Yo entiendo que entonces deberían crear lo que son proyectos. Claro. Yo entiendo también que debe tener una métrica, decir, mira, del tanto por ciento del año pasado pudimos ver tantos casos, de estos casos se pudieron tratar tales, se refirieron tales, y estoy con Alessandra en algo con relación al Estado, que dice que deben haber hospitales especiales o algo así. Tenemos en nuestro Está la línea vida. la línea El vida. Estado tiene todo eso. ¿De qué trata la línea vida? La línea vida, si hay una circunstancia con un muchacho o estudiante, tú llamas. Funciona. Funciona. Como el 911. Funciona, claro que sí. Okay. Funciona. Ahora la pregunta es, ¿tú lo has usado? No lo has usado porque no te ha llevado a gente le está funcionando. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, el Estado está preocupado por eso y lo está haciendo. Vamos a seguir viendo otras causas de violencias, como dijo Alexandra, tenemos lo que es el bullying, que todo el mundo conoce, que el bullying no solamente lo hacen físicamente, sino a través de las redes sociales, donde ciberbullying, exactamente, ciberacoso, y está tipificado bajo la ley 53-07, crímenes y delitos informáticos, que yo entré a mi área ahora, de que las personas que hacen que otro estudiante, joven, quien sea, sin importar la edad, tome acto contra su propia vida, la persona que hizo el ciberbullying puede ser condenado como si fuera un asesinato en cuestión normal. Así que nosotros tenemos que orientar a los jóvenes y tener cuidado porque hay una ley
que tipifica cada uno de los puntos donde se cometen estos tipos de actos, y es bastante fuerte. Lo que pasa es que el dominicano a veces no le gusta leer su derecho y no le gusta reclamar, quiere irse de una vez a los problemas. Si usted ve la ley le da una fortaleza de cómo usted trabajar eso, pero yo sé que hay muchos del otro lado que están diciendo, y entonces el Estado casi no funciona con ese tipo de investigación. Sí funciona. Lo único que nosotros tenemos que tener todas las pruebas necesarias, pasársela a la Policía Nacional en el departamento correspondiente, y automáticamente se tomarán las medidas impulsadas. Sí, Otra pero- cosa que genera la violencia ¿Qué genera es violencia? cuando el maestro llega tarde al cambio de hora. La violencia es como multifactorial, Sí, multifactorial. Es así. que converge en todo, que la genera. Si hay una dirección incompetente, Ujú. eso es violencia, Sí, va a haber porque muchos violencia. directores Si los incompetentes- maestros, eso es violencia. Ujú. Entonces, es como la comunidad educativa centralizarse de que la violencia es un compromiso para mitigarla de todos. Ahí vamos a cesar la Sí, pero violencia. yo veo- Ahora, cuando tú estás haciendo tu trabajo, el Departamento de Protección y Seguridad está haciendo su trabajo, pero el maestro no está haciendo su trabajo, el maestro es violento. Claro, obviamente va a generar violencia, porque violencia genera violencia. Pero yo he tenido casos que el maestro le mienta a la maíz. Sí, pero te estoy diciendo. Le ha mentado. Entonces, dime tú, ¿qué espera de ese estudiante? Mira, Es cierto, pero también veo que no, como que nos hemos enfocado nada más en la escuela, en la violencia en la escuela, pero ¿y qué me dice de la violencia en los hogares? Esos padres que golpean bastante a los niños, que los maltratan, que por todo le dicen malas palabras que no puede uno mencionar a sus propios hijos. Obviamente esos niños van a tener un patrón de violencia, o sea, Violencia verbal. violencia genera violencia. Hay muchísimos tipos de violencia física, verbal, violencia económica, hay muchísimas cosas que nosotros, mucha tela por donde cortar, pudiéramos decir. Entonces, esos niños que hacen, van y tienen una representación de lo que ellos viven en sus hogares, van a violentar a otros, como sus padres, de la única forma que ellos entienden es cuando sus padres le dan golpe, entonces ellos van también a los demás niños a darle golpe para que entiendan. Lo que en mi primer comentario te dije, el hogar. Simplemente el hogar. De ahí es la fábrica de niños fuertes o niños débiles. Porque si son violentados, va a violentar. Entonces, el hogar es, y entonces tenemos que como trabajar eso. Por eso que en las escuelas, y vuelvo dentro a la escuela, existen algunos centros educativos, mantienen la escuela para padres, para darles estrategias, herramientas a esos padres para que la repliquen en sus casas con sus hijos sí, violentos. miren un caso, el del 12 de junio de este año, del estudiante de 12 años que muere por golpiza que le dieron en su escuela, según padres. Sí, muy penoso. Muy penoso, bastante penoso. Nuestra condolencia para esos padres que están pasando por una situación bastante Perdón, delicada. disculpa, esta noticia pueden verla y ampliarla. Pueden verla y ampliarla en Facebook, YouTube y también en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Por favor, suscríbanse, denle like y hagan crecer esta comunidad, porque esto es de ustedes. Pues si seguimos con este caso, fue golpeado por varios niños, y es como dice Alessandra, esa violencia viene del hogar también, esa violencia viene generada, como dice nuestro colega Franklin Sánchez, el entorno, esa comunidad donde se está desarrollando, generando violencia por doquier, lo llevan también y lo expresan dentro del aula, porque dentro del aula yo lo veo como una ciudad, como una comunidad, donde hay un presidente de curso, donde hay un secretario, donde debe haber un orden, y ahí es que nosotros tenemos que enseñar también lo que es el orden que se debe llevar a cabo. Nosotros los maestros, esa comunidad educativa, tenemos un gran peso sobre nuestros hombros, cambiar la forma de pensar de nuestros estudiantes, pero necesitamos que usted, la familia, se comprometa también con dicho cambio, porque si no lo hacemos de esa manera, nuestra sociedad va a claudicar. Necesitamos una sociedad que sea no violenta, una sociedad que exprese en sentimiento y amor. Sí, también yo pienso que la violencia, probablemente hay un niño que no le den golpe en su casa, que no tenga ese tipo de situaciones, pero hay un niño que está muy sumergido en las redes sociales, muy sumergido en los juegos violentos. Entonces, niños que se acuestan a las 4 de la mañana jugando unos juegos que tienen bastante violencia.
y luego cuando llegan al centro educativo llegan molestos, llegan incómodos, que llegan violentos, obviamente porque no han descansado y tienen ya su cerebro, ya está programado para violentar, está programado para pelear. Entonces los padres necesitan tener control de lo que hacen los niños, de qué ven, de qué juegan. Y eso yo creo que sería una buena parte por donde comenzar, tener control de las redes sociales de los niños. Señores, hemos hablado mucho de violencia. No vamos a hacer como estos programas que lo que buscan es ser trending topic con una noticia así. Nosotros vamos a hablar ahora de sugerencias para prevenir la violencia en la escuela. Nosotros vamos a sugerir. Y dentro de las sugerencias que nosotros tenemos, vamos a ver, fortalecer las relaciones entre los estudiantes. Es una de las sugerencias que nosotros tenemos. Esto promover el respeto entre las diferencias y fomentar un sentido de comunidad en la escuela. Eso se puede lograr también cuando se hacen los consejos de curso, se le explica a los chicos verbalmente. Tenemos más sugerencias. Capacitar y preparar a los maestros para que identifiquen esos niños que tienen alguna dificultad de la violencia, porque la violencia son patrones que se ven. Entonces, como el maestro que de matemática, que está centrado en su matemática, cómo yo darle algunos tips para que identifique a ese niño que o está haciendo violencia o aquellos que están siendo objeto de bullying. Otro es, tenemos uno por acá, que es proporcionar el apoyo emocional y psicológico. Es importante que los estudiantes tengan acceso a recursos de apoyo como consejeros escolares o grupos de apoyo para víctimas de violencia. Otro también es la supervisión y monitoreo del comportamiento del estudiante, como usted acabó de decir, también Franklin Sánchez. Y otra parte que no es menos importante es trabajar con la familia y la comunidad. Que la comunidad entienda también que ella genera violencia y hacen que los chicos sean imitadores. Es importante involucrar a la familia y la comunidad en la prevención de la violencia escolar. Esto puede incluir programas de educación para los padres, trabajar con organizaciones de la comunidad para prevenir la violencia y desarrollar un protocolo para lidiar con incidencia y violencia. Hay otra parte. También como maestros establecer reglas claras, expectativas claras dentro del aula, que los estudiantes sepan exactamente qué es lo que se espera de ellos en cuanto a su comportamiento en el aula, y establecer reglas simples y explicarlas claramente, que el niño no se vuelva un lío, qué es lo que me está diciendo el maestro, no, sino que el maestro sea claro, preciso y conciso en cuanto a lo que se espera en el aula de este niño, y por ende aplicar consecuencias pertinentes. Saber que hay una consecuencia cuando nosotros generamos violencia, cuando nosotros maltratamos a los demás, pues tenemos una consecuencia. Y eso es bueno que el niño también lo sepa. Obviamente sin violencia. Lo vamos a explicar sin violencia. Claro. Y también fortalecer que el Departamento de Orientación y Psicología de los centros educativos sea cada vez más activo y propositivo. Porque el departamento está de prevención, no es cuando se da la violencia, sino es un departamento preventivo. Entonces que asuma su rol de manera activa, porque hay psicólogos y orientadores que están haciendo correctivos. Haciendo manualidades, haciendo manualidades porque me llega la información aquí. Hay psicólogos que están haciendo manualidades. No, están algunos que están siendo ves, cómprame esto. Entonces, usted asuma su rol de manera activa. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Referente al tema de la violencia, queremos decirle que si usted es objeto de violencia o uno de sus hijos está siendo violentado, pues no duden en buscar ayuda. Vaya al centro educativo, vaya a las autoridades competentes, pero nunca se quede así. Y si usted es violento, entonces también le pedimos que vaya y busque ayuda para así mejorar pues la educación de sus hijos. Recordarle también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok, y este programa estará colgado en cada una de ellas. Estuvo con ustedes Franklin Sánchez, Alexandra Vidal y un servidor, Wellington Montilla, en Radar Docente.